de, de la Escuela Ambiental Constituyente. ¿Cote, podrías quizás contarle a las personas que se están uniendo de qué hablamos la clase pasada, el lunes? Sí, bueno, para los que no estuvieron en la clase pasada, tocamos como el rol de este nuevo pacto social que se viene. También trazamos los lineamientos de la Constitución actual, viendo sus falencias, las cosas que hay que mejorar, entre otros aspectos. Y ahora estamos con Ezio, que en esta sesión va a tocar netamente Constitución ambiental, cómo Chile debería tener una transición a una constitución ecológica, porque es tan importante e imprescindible para este pacto que exista una constitución que ampare los derechos de los ecosistemas, la naturaleza, las personas que defienden a la naturaleza. Así que bueno, estamos con Ezio. Ezio, no sé si quieres contar un poquito quién eres, qué haces, de dónde eres. Promocionate, por favor. Véndase, véndase. Bueno, gracias por invitarme. Yo soy Ezio Costa, soy abogado, soy profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Chile, soy director ejecutivo de la ONG FIMA y soy un ser humano encerrado en su pieza durante muchos meses como tantos otros y otras. Todo eso. Eso soy, ¿o no? ¿Qué más soy? Quizás no existo realmente y soy una presencia virtual en sus computadores. Nunca lo sabrán. Todo puede ser. Ya, ¿parto o hay más ceremonias? No sé, o sea, recordarles a las personas que se están uniendo que este es nuestro segundo módulo. El primero fue el día lunes con Pamela Po. Ese video, para los que se lo perdieron, está en YouTube. Ya ahí en Vienes por el Futuro Chile, ahí esa es la cuenta. Y sí, yo creo que si quieres comenzar, tenemos hasta octubre con módulos, 18 en total, así que adelante. Tenemos hasta octubre con esta clase, va a ser muy Sí. breve. Muchas gracias, Natalie, María José. Bueno, muchas gracias a Viernes por el Futuro, Fridays for Future, por invitarme a dar esta clase de conferencia. Y gracias a todos y todas las que están conectadas para conversar hoy día. Les pido, si no es mucha molestia, a los que puedan y las que puedan que se pongan con cámara, porque así veo más seres humanos y me siento menos en la presencia virtual. Y ustedes también pues, pueden poner vista de galería en vez de vista del hablante y así se ven los unes con los otros. Eso. Bueno, hoy día vamos a hablar de gracias. Hola, ahora veo caras y gente feliz en sus casas. ¿Te puedo interrumpir un poquito? Claro. Tenemos más o menos una hora de exposición y al final vamos a ver las preguntas más o menos 40 minutos, ya para que las personas que tengan dudas la vayan registrando en el chat y nosotros con la Cote al final las leemos. ¿Ya? Eso nomás. Vayan pelándome por el chat. Ahora que puse pantalla compartida, si quieren ver más gente y menos PowerPoint, hay una línea al medio, entonces van con el mouse y lo tiran hacia un lado o hacia el otro y pueden ver más caras o menos caras y más PowerPoint o menos PowerPoint, según sus gustos. Ya, entonces, bueno, me toca hablarles de los contenidos ambientales de la Constitución actual, de la Constitución del 80 y sus modificaciones, para efectos de que después analicemos, en este tiempo que tenemos, cuáles serían los contenidos que podría tener una Constitución ecológica. Entonces, entiendo yo que probablemente la mayoría de ustedes estuvo con la PAME en la clase anterior y entonces cachan que la Constitución del 80 tiene una serie de problemas de legitimidad de origen, porque bueno, fue redactada por unos señores encerrados en una universidad durante una dictadura, y también tiene una serie de problemas en términos sustantivos, porque existen distintos ejes centrales de la Constitución del 80 que son problemáticos, y particularmente problemáticos para quienes creemos que la defensa del medio ambiente, la protección del medio ambiente es la única manera en que podemos tener un futuro. No voy a ahondar entonces en eso, pero si tienen dudas, comenten en el chat y después podemos conversar sobre cuáles son esos ejes ordenadores. ¿Cuál es el contenido ambiental que tiene la Constitución actual entonces? Bueno,
nuestra Constitución tiene algún contenido ambiental, ¿no? No es que no tenga ninguna norma relativa al medio ambiente, y probablemente la norma más importante que tiene es esta, que les estoy mostrando aquí, que es el artículo 19, número 8. El artículo 19 de la Constitución es el que establece todos los derechos fundamentales que se le reconoce, que la Constitución reconoce. No es exactamente lo mismo que decir los derechos humanos, porque los derechos humanos es un cuerpo más amplio de derechos que están contenidos en tratados internacionales y también en la Constitución, y en este caso diremos derechos fundamentales o derechos constitucionales, porque son los que la Constitución nos reconoce a todas las personas. Entre esos derechos, entonces, nos va a reconocer que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que tiene además una bajada, que es el inciso segundo, donde dice, bueno, y es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Y una tercera parte, que es que dice, donde dice que la ley podrá establecer restricciones a otros derechos, al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente. O sea, tiene esta cláusula, este derecho, tiene tres partes. Primero, un reconocimiento de una garantía de las personas. Después, un deber del Estado, y en tercer lugar, una autorización al legislador, o sea, al Congreso, al que hace las leyes, para limitar otros derechos para proteger el medio ambiente. Entonces, partamos por la primera parte de esta norma. La primera parte de esta norma nos propone, se lo voy a mostrar de nuevo, nos propone que tenemos un derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y entonces, para entender qué significa eso, tenemos que entender qué significa que tengamos un derecho a vivir, qué significa medio ambiente, qué significa libre de contaminación. Esa es como la manera más o menos en que se desenvuelve esta garantía. Y por supuesto, como todos ustedes saben muy bien, no vivimos efectivamente en un medio ambiente libre de contaminación. Y de hecho, la propia redacción de esta norma es extraña, es muy particular y es muy difícil de cumplir si es que uno entiende naturalmente lo que se entendería por contaminación. Y entonces surge el primer problema. ¿Cuál es el concepto de libre de contaminación? ¿A qué se refiere la Constitución con que vamos a vivir en un ambiente libre de contaminación? Y para desentramar este problema, tenemos que pensar primero que la Constitución esta fue creada en el año 80 por estos caballeros de la Comisión Constituyente, abogados mandatados por el régimen militar, para hacer una Constitución que se aviniera con ese régimen, con esa dictadura. Y estos caballeros, por supuesto, tomaron en cuenta la historia constitucional de Chile, pero también tomaron en cuenta otras cosas, y entre ellas, el desarrollo constitucional que estaba teniendo Europa en ese minuto. Algunas constituciones europeas, la de Portugal, la de España, habían incluido los derechos ambientales, y eran las primeras en el mundo que lo hacían. Y la chilena fue la quinta en el mundo en hacerlo. Y acá tengo que contarles una cosa que les va a sonar rara quizás, pero que es súper importante para entender los problemas del derecho ambiental y de la Constitución en particular, del derecho ambiental en general, de la Constitución en particular. ¿Cuál es esa cosa? Que para el derecho, el medio ambiente no era un objeto de protección hasta hace muy, muy poco. El medio ambiente, como la interconexión entre los diferentes elementos de la naturaleza, su relación con nosotros, es solamente reconocido como un objeto de protección desde los años 80 en adelante en las constituciones y desde los años 90 en adelante en las leyes. Esto no significa que cada uno de los elementos del medio ambiente no haya tenido leyes antes. De hecho, las leyes de aguas, de bosques, de suelo, son leyes anteriores a esta idea de medio ambiente. Pero como observarán de lo que les estoy diciendo, eran leyes específicas sobre ciertos elementos y no sobre la interacción que existe entre los distintos elementos. Entonces, había una ley de bosques
sigue habiendo una ley de bosques. La ley de bosques se ocupa principalmente de cómo se explota el bosque, cómo se distribuyen los beneficios del bosque y qué pasa cuando dos personas tienen conflictos respecto de eso. Lo mismo pasa con la ley de agua, lo mismo pasa con la ley de suelo, lo mismo pasa con la ley de minas, lo mismo pasa con la ley de pesca. Todas ellas están referidas en la historia de esas leyes a cómo explotar esos recursos. Y viene en los años 80, entonces, a partir de los movimientos sociales de los 70, siempre hay que tenerlo súper claro, como siempre, la evolución del derecho y la evolución de la sociedad está empujada por los movimientos sociales. Los movimientos sociales de los 70 terminan por mover las barreras del derecho y se crea esta idea de que efectivamente debería haber un derecho humano a el medio ambiente. Y en el caso chileno, de nuevo, como no había muchos ejemplos, se les ocurrió esta nomenclatura, libre de contaminación. Y entonces, ¿cuál ha sido la discusión posterior? ¿Qué significa libre de contaminación? La nomenclatura internacional, o sea, la manera en que se conoce el derecho internacionalmente hoy, es el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Pero ese es un desarrollo muy posterior a cuando se hizo esta norma. Libre de contaminación, entonces, van a decir algunos, es un medio ambiente que tiene una cierta calidad que nos permite desarrollar la vida de manera adecuada o de manera digna o con una calidad de vida acorde. Todos estos conceptos son conceptos abiertos, o sea, ningún concepto es cuantitativo, ¿no? En todos se requiere de un análisis, decir, bueno, ¿qué es una calidad de vida adecuada? ¿Qué es una vida digna? Pero ese es el concepto que podríamos llamar holístico de este derecho. Por el otro lado, yo me cuento más bien en este grupo, ¿no? Yo creo que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación nos garantiza eso, un medio ambiente con una calidad suficiente como para desarrollar nuestra vida de manera adecuada, independiente de todas las dificultades que eso tiene para interpretarlo, que se discutirán caso a caso. Por otro lado, están quienes dicen no, el medio ambiente está libre de contaminación cuando no hay una cantidad de elementos que configuren el concepto de contaminación. Y entonces van a decir, por ejemplo, si hay una norma que establece que el máximo de material particulado 10 en un área es XX unidades por unidades, entonces cuando se sobrepase ese umbral va a estar contaminada el área. Pero si no se sobrepasa ese umbral, no está contaminada el área. Eso tiene problemas de interpretación porque le dejaríamos ahí, la regla se la dejaríamos a el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, que va a ser el que va a determinar cuál es el máximo que podemos tragarnos de un determinado contaminante. Y eso olvida entonces conceptos primordiales del derecho humano al medio ambiente sano que tienen que ver con la dignidad humana y las posibilidades de proteger nuestra vida y nuestra salud. Esta tensión existe, pero en general los tribunales, en general la interpretación se va más bien por la primera opción, ¿no? Porque el medio ambiente sano o libre de contaminación es también un medio ambiente sano y nos protege entonces una calidad de vida determinada. Ahora, ¿cómo se determina esa calidad de vida? De muchas maneras, pero principalmente con la propia ley. O sea, son las distintas leyes las que van a ir poniendo como las estructuras que le dan después soporte a esta garantía. Y todo esto fue una explicación súper detallada de algo que no es necesario explicar detalladamente en esta clase, pero lo hago por lo siguiente. Porque como estamos hablando de crear una nueva constitución que va a tener X, Y y Z normas, hay que entender que esas normas, igual como pasa con esta que dice el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, por sí mismas no van a cambiar la realidad, sino que requieren después de un desarrollo normativo, leyes, reglamentos, discusiones, fallos de los tribunales, para que cambie la realidad en un plazo determinado. Segundo problema que tiene este derecho de nuestra Constitución es que hay una discusión sobre si es una garantía individual o es un derecho colectivo. ¿Cuál es la diferencia? Que si fuera una garantía individual, entonces uno solamente podría entender que este derecho se está violando cuando haya una persona determinada que su medio ambiente esté contaminado o afectado. Y eso dejaría fuera cualquier otra valoración del medio ambiente
que tenga que ver con su valor intrínseco y no su relación con las personas. Esto también ha sido discutido y generalmente ha tendido a decir, esto es un derecho colectivo. Y como es un derecho colectivo, en la conceptualización más conservadora es un derecho colectivo de todas las personas que habitamos en Chile. Hoy, en conceptualizaciones más progresistas, la Corte colombiana, por ejemplo, lo ha entendido así, tiene otra redacción, pero incluye a las generaciones futuras. Pero está este problema entonces en esta interpretación. Tercer problema de este derecho. No sabemos si incluye los derechos de acceso o no. ¿Cuáles son los derechos de acceso? Como muchos de ustedes sabrán, derecho de acceso a la información, acceso a la participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental. La Corte Interamericana de Derechos Humanos cree que esos tres derechos deberían estar incluidos dentro del derecho a vivir en un medio ambiente sano, implícitamente. Nuestra Constitución no tenemos claro si está o no está incluido. Sí tenemos claro que no hemos firmado Escazú, y eso nos genera ciertos problemas a la hora de garantizar estos derechos. Y bueno, esto también va a tener que ver entonces con cosas que podríamos incluir en una nueva Constitución. Y el último problema de esta garantía es la extensión que tiene esta obligación del Estado, ¿no? Cuando vimos antes, hay un deber del Estado de velar para que el derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Esa parte del artículo, esa obligación que se le pone al Estado, es una obligación que, si bien existe en la norma, no hay una manera efectiva de hacerla valer. No hay una manera en que yo pueda llevar a un juicio al Estado por esta segunda parte del artículo. Y eso entonces lo vuelve menos útil, al menos. Eso es lo que hay, efectivamente, de medio ambiente en la Constitución. Ese derecho. Sin embargo, podemos también relacionar al medio ambiente y a sus elementos con el derecho de propiedad. Y esta es entonces la otra manera en que podemos entender que se ha incluido, se ha pensado por lo menos, en el medio ambiente, que es a propósito del derecho de propiedad. ¿Dónde? Primero en el artículo 19, número 24. El 19, número 24, lo que hace es de darle derecho de propiedad a las personas sobre sus cosas. Pero también establece lo que está ahí marcado en negrita, que dice que la ley puede establecer modos de adquirir y limitaciones y obligaciones que deriven de la función social. ¿Qué es la función social? Lo dice enseguida, dice lo que exigen los intereses generales de la nación, la seguridad, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, esta norma lo que hace es permitirle al Parlamento, al Congreso, al legislador, limitar el derecho de propiedad a propósito de la necesidad de proteger al medio ambiente. Una norma súper importante, porque finalmente gran parte de la degradación ambiental, de los daños ambientales, se produce en el uso de determinadas propiedades de determinadas formas. Esto, sin embargo, ha tenido utilización. Y, por ejemplo, espacios en los que se ha usado esto es la restricción vehicular, o la restricción en el uso de leña, en los calefactores de leña. Ahí lo que se está haciendo es limitar la propiedad. O sea, yo soy dueño de un auto y no lo puedo usar una vez a la semana porque hay restricción vehicular. ¿Y por qué hay restricción vehicular? Bueno, porque se está protegiendo el patrimonio ambiental y la salud de las personas, y a mí se me puede poner esa limitación. Sin embargo, ha sido poco usada. ¿Y por qué ha sido poco usada? Principalmente porque para usarla se requiere una ley. O sea, tiene que haber una ley aprobada por el Congreso donde se haga uso de esta limitación ambiental de la propiedad. Y en general, las discusiones parlamentarias han llevado a que los parlamentarios mismos sean, digamos, tímidos, a la hora de, por razones ambientales, ponerle límites a la propiedad. ¿Dónde vemos esto? En las discusiones actuales sobre el Código de Aguas, por ejemplo, y en las discusiones actuales sobre el cierre de las termoeléctricas.
En el caso del cierre de las termoeléctricas, la semana pasada se aprobó una ley que prohíbe las termoeléctricas a carbón en Chile, se aprobó en primer trámite, tiene como 3 trámites. Primer trámite se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley que prohíbe las termoeléctricas en Chile. ¿Cuál fue el argumento que dio la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Energía en contra de la ley? Decir, esta ley es inconstitucional porque afecta el derecho de propiedad de los dueños de las termoeléctricas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué está entonces esta limitación a la propiedad en base al patrimonio ambiental y la salud pública, si es que ellos interpretan esta cuestión de esta manera? Sería interesante saberlo efectivamente en una discusión frente a un tribunal imparcial, pero normalmente las cosas no alcanzan ni siquiera a llegar allá, sino que el solo temor de la inconstitucionalidad y el hecho de que en general nuestros congresos han sido muy balanceados en términos de derecha-izquierda, binominales podríamos decir, ha hecho imposible que se aprueben normas que ni siquiera tengan esta discusión incorporada. Código de Aguas pasa un poco lo mismo, en que el argumento del gobierno y de su sector contra las modificaciones al Código de Agua que se han propuesto tiene que ver con la propiedad del agua. Y ahí es donde está esto que está más abajo, ¿no? En este artículo, que es otra manera en que la Constitución considera, llamémoslo así, una cuestión ambiental, pero la considera la propiedad. Y dice que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos de acuerdo a la ley, otorgan a sus titulares propiedad sobre ellos. Esta es una rareza en el mundo, porque el agua es un bien común, y incluido Chile, en Chile también es un bien nacional de uso público, que es lo más cercano que tenemos a un bien común. Pero sin embargo, y eso es un reconocimiento que viene de mucho tiempo, digamos, siempre ha sido ese tipo de bien, porque sobre el agua es muy difícil establecer un derecho de propiedad como el derecho de propiedad que tengo sobre este lápiz, porque el agua no es el litro de agua que yo saco, sino que es la producción continua de este recurso en un río o en un acuífero, dependiendo de si es subterráneo o superficial. Pero se establece de todas maneras este derecho de propiedad, que como se fijan además, no es un derecho de propiedad sobre el agua, sino que es un derecho de propiedad sobre el derecho de sacar esa agua, lo cual lo vuelve aún más extraño y aún más discutible, pero bueno, está ahí y claramente la marca que quiere hacer el constituyente cuando lo pone ahí, es decir, el agua es para los privados y el Estado no puede interferir en la manera en que el agua se usa, digamos, se regula. Y el resultado es lo que vivimos hoy en día con un Estado que tiene muy pocas posibilidades. Ahora bien, la Constitución también reconoce la existencia de los bienes comunes o nacionales de uso público. En el artículo 19, número 23. Entonces ahí dice, la Constitución le asegura a todas las personas libertad para adquirir dominio de toda clase de bienes, o sea, para hacerse dueño de cualquier cosa, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y mujeres, o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declara así. Entonces, lo que nos interesa aquí, y después pone otras cosas, pero lo que nos interesa aquí es esta propia Constitución, porque esta es una regla muy antigua, viene del derecho romano, y ha tenido un poco eco, pero existe en la Constitución. La propia Constitución establece que hay ciertos bienes, que son los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, que no pueden ser propiedad privada. ¿Cuáles son esos bienes? Ahí empieza una parte linda de la discusión. Obviamente el alta mar y el aire son bienes comunes, pero el agua también claramente lo es, y la biodiversidad podría serlo, y los servicios ecosistémicos podrían serlo, y las playas lo son, y los bosques fueron bienes comunes en el medioevo, hasta el medioevo fueron bienes comunes, y las altas montañas pueden ser bienes comunes, los lugares de pastoreo fueron bienes comunes. Entonces, ¿hasta dónde se extiende la idea de bienes comunes como un elemento que rompe la dicotomía entre propiedad privada y propiedad estatal? Porque eso es lo importante, el bien común no es ni propiedad privada ni propiedad estatal, sino que es común. Todos y todas tenemos acceso a ese bien con determinadas regulaciones, y es
no lo puede vender ni el Estado ni nadie, porque no es de nadie. Entonces, ¿cuántos elementos están ahí? Probablemente para ustedes, como me pasa a mí, que somos todos amantes del medio ambiente, nos parece que muchos bienes están ahí, ¿no? Que el propio medio ambiente como interconexión de un montón de elementos es un bien común. Y que el pensamiento privatizador de distintas partes de estos elementos atenta contra el funcionamiento general del medio ambiente. Bueno, la Constitución actual tiene esta norma, no tiene un desarrollo normativo profundo sobre esto, pero es parte de lo que vamos a ver como cuestiones que deberían existir en una nueva Constitución. Voy a cambiar de PowerPoint ahora. Ya. ¿Ahí les apareció el PPT? ¿Sí? Gracias. Ok, entonces vamos a ver ahora cuáles podrían ser los contenidos de una constitución ecológica. Y el objetivo de esta presentación particularmente es explorar y discutir algunos elementos básicos de una constitución ecológica. Y aquí les cuento, bueno, desde FIMA hemos venido, y desde la Asociación por la Acción Climática, y varias otras organizaciones, Greenpeace, los propios Bienes por un Futuro, CEU, Verde, un montón de organizaciones hemos estado hablando de la necesidad de tener una constitución ecológica. Espero que esas voces nos sigamos multiplicando y logremos tener efectivamente una constitución ecológica. Y esta es un proceso en construcción, digamos, cuáles son los elementos. Pero lo que les voy a mostrar es una base de los elementos que deberían considerarse. ¿Por qué? Bueno, más allá de nuestro amor por el medio ambiente, hay razones objetivas por las cuales una nueva constitución debería contener provisiones, normas ecológicas muy superiores a las que actualmente tenemos. Una de ellas está en esta lámina que sale acá, no la deben ver muy clara el ranking, pero hay una dicotomía bien particular en nuestro país, que es que somos un país muy pacífico, a pesar de todo, incluido todo lo que sucedió entre octubre del 2019 y finales del 2019. Bajamos en el ranking de paz, pero seguimos siendo el segundo país más pacífico de Latinoamérica. Ahí detrásito de Uruguay, como lo pueden ver, el 2020. Y sin embargo, a pesar de que somos un país bastante pacífico, por lo tanto con no muchos conflictos, somos uno de los 5 países en el mundo con más conflictos ambientales. Y esto, a mi juicio, nos tiene que llamar a una reflexión que probablemente muchos y muchas de ustedes han hecho, ¿no? Que tiene que ver con cuánto del malestar social tiene que ver con la cuestión ambiental. Y acá lo decimos con una gráfica que hizo la SCAC el año pasado, donde decíamos, bueno, la crisis social también es una crisis ecológica, y ahí exigíamos la Asamblea Constituyente, y la crisis social es también ecológica porque la desigualdad, el abuso y el malestar en general se representa muy bien en las cuestiones ambientales. Y la conflictividad de los territorios, sobre todo, de los territorios distintos de Santiago, en lo ambiental es muy evidente. Acá esto sí que seguro que no ven la tabla de la derecha, pero no importa. En Chile hubo el 2019 130, o sea, perdón, entre 2015 y 2019 130 protestas con cobertura mayor de prensa nacional sobre cuestiones ambientales. Solo en 2019 hubo 49 protestas. Y igual como pasó en el proceso de las protestas estudiantiles del 2011, las protestas estudiantiles del 2011 vinieron precedidas por protestas ambientalistas. Y pasó un poco lo mismo el 2019. O sea, todo el año hubo manifestaciones de distinto tipo de parte del ambientalismo
y terminamos con el estallido social. Hay temas que son muy controversiales en materia ambiental, sobre todo los territorios, que tienen que ver con el acceso al agua, la energía y la contaminación en general. Y más allá de eso, hay también otras dos realidades de las que hay que hacerse... hay también otras dos realidades de las que hay que hacerse cargo. Este es un primer dato objetivo de por qué debiéramos propender a una constitución ecológica, ¿no? Los conflictos. Un segundo dato objetivo de por qué deberíamos ir hacia una constitución ecológica tiene que ver con esto, que es el proceso constituyente del 2017. Ese proceso constituyente, algunos de ustedes lo recordarán, se hicieron estos encuentros locales autoconvocados, donde se juntaban 10, 12 personas a discutir sobre los temas que les gustaría que hubiera una nueva constitución. Fue un contexto muy distinto al actual, era un proceso muy, digamos, piola, o sea, pasó muy piola el proceso, a pesar de haber sido muy importante. No tuvo en ese minuto mucho apoyo político, ese fue el problema, pero participaron en los encuentros locales autoconvocados más de 200.000 personas, que es un récord absoluto de un proceso de este tipo, en todo Chile, por supuesto. Y esas más de 200.000 personas que participaron en todo Chile rankearon los principios, los deberes y los derechos que querían en una nueva constitución. Y cuando hicieron ese ranking, pusieron entre sus deberes, entre los deberes que creían que debía haber una constitución, en segundo lugar, el deber de protección y conservación de la naturaleza. En términos de principios, pusieron en el cuarto lugar el principio de protección ambiental. Piensen aquí, miren, no sé si alcanzan a ver este dibujo, pero es el del medio. La ciudadanía, las 200 y tantas mil personas que participaron de esto, dijeron que los principios más importantes que tiene que respetar un Estado son justicia, igualdad, democracia y medio ambiente. O sea, ese nivel de importancia tiene no solo para nosotros y nosotras ambientalistas, sino que para la población de Chile en general, la protección del medio ambiente. Y ese es un dato importante para entender por qué nuestra presión por una constitución ecológica debería ser oída y debería tener un eco importante. Y en términos de derechos, lo pusieron en el número 7. Para quienes no participaron de este proceso, uno recibiría una lista que tenía 30 opciones de cada una de estas cosas. Y entre esas 30 opciones, de estas 3 dimensiones, en las 3 dimensiones quedó medio ambiente entre las primeras 7, porque es obvio que le damos una importancia mayor a esto. Ya, me voy a saltar. Sí, me voy a saltar eso porque me tinca que si no nos vamos a alcanzar. ¿A qué nos referimos con una constitución ecológica? Acá hay un concepto de constitución que es un concepto que tomé de Baza Ferrá de Vieira, que es un concepto bien amplio de constitución. Yo entiendo que con la PAME tienen que haber visto ya más o menos qué es una constitución. Yo ocupo este concepto porque me sirve después para ordenar las distintas cosas que creemos deberían estar en una constitución ecológica. Entonces, ¿qué es una constitución? Una estructura jurídica de convivencia que es norma, pero también es pacto político. Súper sencillo el concepto, pero abarca las 2 dimensiones principales de la constitución. ¿Es un pacto político? ¿Es esto que le llamamos el contrato social, el pacto social, o lo que sea? No es que la constitución sea el único pacto social, es parte del pacto social, pero es un pacto social. Y es, para el derecho, es la norma más importante. Entonces, todas las otras normas del derecho van a ser creadas en base a la estructura jurídica de convivencia que establezca la Constitución. O así debería ser por lo menos. Obviamente, la realidad supera nuestras expectativas y posibilidades, pero al menos en la teoría, y efectivamente así se rigen los países, las constituciones crean una estructura en la cual se va a el resto del ordenamiento jurídico integrar. Teniéndose en cuenta
estamos ensayando este concepto de constitución ecológica, donde decimos una constitución ecológica es una cuyo contenido incorpora transversalmente y como eje ordenador la protección del medio ambiente y la armonía entre sociedad y naturaleza. Esos son los dos ejes centrales para entender qué sería una constitución ecológica. Y aquí déjenme detenerme un poco en algo que quizás hablaron con la PAME, pero tengo que recalcárselos para hacer un paralelo. Las constituciones, la mayoría de las constituciones, establecen de alguna forma un programa de lo que queremos como sociedad. O sea, este tipo de sociedad queremos y se va a ordenar más o menos en torno a estos ejes. A estos ejes. La Constitución del 80, cuando hace eso, crea un ordenamiento que se estructura en base a ejes de propiedad, individuo, subsidiariedad del Estado y un gobierno relativamente autoritario, que es lo que le llaman democracia protegida. ¿Por qué? Porque Jaime Guzmán y el resto de los señores que redactaron la Constitución tenían como idea de un buen país, digamos, un país que fuera así, ¿no? Que fuera ordenado en torno a una jerarquía vertical y donde las personas no pudieran ser sobrepasadas por el Estado, donde la familia es el núcleo esencial de la sociedad, donde la propiedad es aquello que todos queremos, por lo que todos trabajamos, y la manera en que se ordena la sociedad es a través de la propiedad. Entonces, ¿dónde vemos esto? Porque yo les digo, la manera en que se ordena la sociedad es por la propiedad. Porque si bien es cierto, la propiedad en sí misma es un derecho fundamental y por supuesto tiene valores importantes para ser protegida, hay ciertas áreas en que uno pretendería que una sociedad tenga una vida relativamente homogénea. Entonces, por ejemplo, que todos tuviéramos acceso a una misma educación o de una misma calidad, que todos tuviéramos acceso a una misma salud o de una misma calidad, a una vivienda, en fin, a la alimentación, al medio ambiente. O sea, como organicémonos como sociedad teniendo más o menos este parangón común. Eso es lo que querría yo, al menos. No sé de ustedes, pero me imagino que varios de ustedes así lo querrían también. La Constitución del 80 no quiere eso. La Constitución del 80 quiere, voy a decirlo en palabras súper sencillas de sobremesa del tío Facho, pero porque así es. Lo que quiere la Constitución del 80 es que usted trabaje y que con ese trabajo crezca en la vida. ¿Y qué significa crecer en la vida? Significa no ir al colegio municipal, sino que ir al colegio subvencionado, no ir a la posta, sino que ir a la clínica, como que esas fueran las motivaciones de la vida, ¿no? Entonces se construye una sociedad no solo por la Constitución, ¿eh? Esto son muchos dispositivos distintos, discurso, economía, pero entre ellos la Constitución, que construye una vida de esa manera. Bueno, me devuelvo. Constitución ecológica. ¿Qué querríamos nosotros? Querríamos que la Constitución que se construya, y por lo tanto la sociedad que se construya, tenga como base fundamental que el espacio que habitamos todos y todas sea un espacio que esté protegido. De manera que todos y todas, los que estamos ahora y los que vendrán, puedan efectivamente habitar este espacio y servirse de los bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres y las mujeres y las personas. De manera racional. Ya, entonces, vamos ahora a ir viendo, como puse en la diapositiva anterior, esto es una cuestión transversal y por lo tanto debería estar en todas las partes de una constitución. Entonces vamos a ir viendo parte por parte, elemento por elemento, cómo podría integrarse lógicas de constitución ecológica. Entonces, primera manera de entender la Constitución y de incorporar elementos. ¿Ya? Primera manera de entenderla. Es una norma que expresa los valores y principios que informan el ordenamiento. O sea, es una norma que, como les dije antes,
establece estos objetivos que tiene el derecho, estos objetivos que tiene la sociedad. ¿Cuáles son los valores con los cuales la sociedad se construye? El primer principio que nosotros creemos que debería estar en esa construcción de la sociedad de una constitución ecológica es el principio de justicia ambiental e intergeneracional. Y esto, quizás algunos de ustedes saben su significado, pero el principio de justicia ambiental lo que establece es que debería propiciarse una distribución equitativa de los beneficios y las cargas ambientales entre todos quienes habitan en esta tierra en este instante. Y el principio de la justicia intergeneracional establece que esa distribución también debería ser justa entre quienes habitan en esta tierra en este instante y los y las que vendrán en el futuro. Y uno podría integrarle, y ahí yo tengo una disquisición, pero uno podría integrarle también que hay cierto valor de intergeneracionalidad en el respeto de ciertas cuestiones hacia el pasado. Pero ahí se vuelve un poco más difícil, pero igual podríamos integrarlo. Segundo principio. Entonces, ese es un primer principio, justicia ambiental e intergeneracional. Segundo principio. Principio y deber de protección del medio ambiente. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que exista un objetivo general del Estado, de la propia existencia del Estado y de la sociedad, que sea proteger al medio ambiente. Pero además que exista un deber de protección del medio ambiente, que sea un deber que no sea del Estado solamente, sino que sea un deber para todos y todas de proteger el medio ambiente. ¿Qué significaría en la práctica tener un deber de protección ambiental? Desde el punto de vista programático, significaría para nosotros, para las personas, que tengamos que propender hacia modificaciones de nuestras acciones que vayan en línea con la protección ambiental. Pero también significaría, y esto es lo más importante, que en la interpretación que yo hago de mis obligaciones, cuando soy una empresa o cuando soy una persona, debería ser una interpretación que mire como objetivo que la protección del medio ambiente. O sea, que la norma que se me puso es para proteger al medio ambiente. Y por lo tanto, dificultaría jugar al borde, que es lo que suelen hacer, sobre todo las empresas, jugar muy en el límite, diciendo, bueno, mi obligación es exactamente lo que dice ahí, y sin entender que lo que dice ahí está puesto para la protección ambiental. Tercer principio. Principio de buen vivir. El principio de buen vivir es un principio un poco más ajeno al derecho chileno, sobre todo. Porque el buen vivir nunca ha sido establecido en una normativa nacional, pero sí está establecido en las constituciones de Ecuador y de Bolivia al menos, y sí existe conceptualmente en las creencias, las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios. ¿Y a qué se refiere el buen vivir? El buen vivir se refiere a la construcción de espacios de armonía entre las personas y las demás vidas, el medio ambiente. Y por lo tanto, el respeto por las demás vidas y el medio ambiente, ya sea como sujeto de derecho, ya sea como medio ambiente entendido con su valor intrínseco. El buen vivir, en la Constitución actual, nosotros tenemos un concepto que es el concepto de bien común. El concepto de bien común también es un buen concepto en términos de que busca, efectivamente, que las acciones estatales conlleven el beneficio de todos y todas.
Después hay una discusión sobre si es el beneficio de todos y cada uno, o el beneficio efectivamente del colectivo. Ese concepto de bien común, en principio no se opone con la idea de buen vivir. Y yo creo que eso es una cuestión que podría ser importante para la discusión, porque es compatible pensar en el bien común en un mundo de mayor equilibrio con el resto de los seres vivos y con la naturaleza. Cuarto principio, y estos son principios relacionados con la cuestión climática, ¿no? Que es un deber estatal de mitigación, adaptación, aquí me falta una cosa, mitigación, adaptación y transición justa frente al cambio climático. ¿Por qué estas tres cosas? Mitigación, bueno, como ustedes saben probablemente, mitigación es que bajemos la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos. ¿Por qué tenemos que bajarla? Porque estamos comprometidos internacionalmente a hacerlo, pero también porque hay un deber ético de nuestro pueblo de disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero, que también debemos cobrárselo a los demás pueblos del mundo. O sea, se requiere aquí la colaboración de todos los pueblos del mundo, y partir por el nuestro pareciera ser la manera correcta de hacerlo, ¿no? Independiente de si el resto cumple o no cumple, nosotros tenemos una obligación ética y esa obligación deberíamos cumplirla, y por lo tanto dejar de emitir gas de efecto invernadero y dejar de destruir la atmósfera, y el clima y la biodiversidad, y etc. Desde el punto de vista de la mitigación. Desde el punto de vista de la adaptación, aquí el problema que enfrentamos es que, independiente de que nosotros bajemos nuestro gas de efecto invernadero y todo el mundo lo haga, como ya sabemos, cambio climático ya está sucediendo. Podemos frenar su gravedad, y esperamos todos aquí, me imagino que así sea, que frenemos esa gravedad, pero no podemos evitar que haya cambio climático. Y ese cambio climático significa una modificación en las condiciones de vida de muchas comunidades y muchas personas a lo largo del mundo y también de Chile. Personas y comunidades que requieren de una acción estatal específica para adaptarse a este cambio climático, donde es imposible la adaptación a través del mercado, donde también es imposible la adaptación a través de las acciones individuales. Se requiere una acción colectiva propiciada por el Estado, porque significa cosas como generar nuevas formas de producción agrícola, por ejemplo, en los lugares donde ya no hay agua, o donde va a haber menos agua. Significa generar movimientos de población y de grandes cantidades de personas de bordes costeros que van a ser afectados por las marejadas y el alza del nivel del mar. Significa una serie entonces de modificaciones importantes a la manera en que vivimos, y esas modificaciones requieren entonces de este compromiso estatal. Y por último está el tema de la transición justa. La transición justa tiene que ver con que no sean las mismas personas que pagan con el cuerpo generalmente, ¿no? Pero que se llevan los costos del cambio climático, las personas que se lleven los costos de adaptarnos al cambio climático o de mitigar el cambio climático. Entonces, por ejemplo, que no sean las poblaciones en situaciones vulnerables ambientalmente las que tengan que soportar un nuevo impacto que signifiquen, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, las desaladoras o las energías renovables. Que ese tipo de soluciones adaptativas al cambio climático no signifiquen golpear de nuevo a las mismas personas que han sido dañadas. Que, por ejemplo, cuando se cierra una mina o se cierra una termoeléctrica, tiene que haber una acción también de la colectividad para ayudar a las personas que trabajaban en esos lugares a reconvertirse de alguna manera a una nueva actividad económica. Ya, esos fueron los principios. Vamos a ir ahora a
una segunda manera de ver la Constitución, una segunda área en la cual deberían haber... Natalie, tengo una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué hora hablo? Te queda todavía, más o menos unos 20 a 30 minutos. Ah, ya, o sea, hasta como las 9 hablo, después me daré preguntas, pero ya, Sí, más o menos. ya, perfecto, es lo que tenía que considerar. Gracias, Natalie. Eh, bueno, entonces les estaba diciendo, hay una segunda manera o una segunda área donde hay cuestiones, o una segunda área de la Constitución donde podemos incorporar normas que podrían propiciar la Constitución ecológica, que es las normas que organizan al Estado y organizan el ejercicio del poder. Y aquí lo que hay que entender es que la Constitución de alguna manera crea al Estado. O sea, el Estado existe en base a que hay una Constitución que dice, bueno, el Estado es tal cosa y hace tales cosas y lo hace con estos organismos. Crea al Congreso, crea a la presidencia, crea a los tribunales. Obviamente esto es en una visión muy teórica, porque los tribunales ya existen, porque el Estado ya existe, pero desde el punto de vista de que estamos haciendo un pacto social, vamos a estar creando al Estado. Y este Estado podría tener cambios sustantivos en relación al que tenemos actualmente. Y uno de esos primeros cambios es que podría tener un ordenamiento territorial que esté basado en los ecosistemas. Así como hoy tenemos un ordenamiento territorial de Chile que es por regiones, provincias, comunas, creemos que sería importante, interesante que en el futuro, una nueva constitución, la organización del territorio sea una organización que tenga como base las cuestiones ecosistémicas. Obviamente no es lo único, hay cuestiones culturales de por medio que también hay que tomar en consideración, pero tener una conciencia de que una unidad territorial, como por ejemplo una comuna, está asentada en un ecosistema en particular, permitiría y propiciaría que esa unidad administrativa, la comuna, la región, lo que sea, tenga entre sus funciones principales proteger ese espacio, ese territorio en el que está emplazada. Y entonces, a la vez que crear una organización territorial basada en ecosistemas, tendría que dársele a esos organismos territoriales las facultades para proteger y regular la manera en que ese ecosistema, que podrían ser las cuencas, pero podrían ser otras divisiones, siga funcionando de manera adecuada, esté protegido de manera adecuada. ¿Por qué ponemos las cuencas como el ejemplo obvio? Bueno, porque como todos ustedes saben, Chile está muy bien dividido en cuencas de norte a sur. Es muy claro, digamos, ese tipo de división y por lo tanto podría ser una manera relativamente sencilla, que además en general la división por cuencas obedece a también factores, o digamos, los factores culturales también obedecen a esta división por cuencas. Segundo punto, en términos de organización del Estado. Esto es muy evidente, pero muy importante, muy evidente desde otros puntos de vista, pero muy importante desde lo ambiental, que es la distribución de poderes y facultades a escala local. O sea, la posibilidad que efectivamente van a tener los municipios, las regiones, o como se llamen, para determinar la gestión del medio ambiente, de los recursos y el uso de los recursos. Hoy en día, todas decisiones que se toman en Santiago. Y razón por la cual muchas veces las opciones de desarrollo que tienen las comunidades, las personas que habitan en un territorio, son pasadas a llevar, no son respetadas por la manera en que se ve el desarrollo desde Santiago. Entonces, si bien el derecho tiene que tener cierta centralidad y seguramente hayan normas que sean aplicables a todo el territorio, nos parece que hay espacios relacionados con la gestión ambiental que deberían estar en las regiones
en las comunas y por lo tanto permitir una participación ciudadana indirecta, la participación de la elección de los alcaldes, los concejales, de estar en los COSOC, qué sé yo, que tenga efectivamente una incidencia sobre la cuestión ambiental, que hoy en día no la tiene. Hoy en día ni las municipalidades ni las regiones tienen prácticamente ninguna injerencia sobre la mayoría de las decisiones que se toman sobre el medio ambiente. Un tercer punto respecto a la organización del Estado tiene que ver con la creación de agencias independientes. Y la creación de agencias independientes es las agencias independientes son un tipo de organismo del Estado que no depende directamente e inmediatamente de la Presidencia de la República, sino que tiene, por ejemplo, un director o una directora que es nombrado por un panel de expertos y que dura en ese cargo por un tiempo determinado, que no puede ser despedido por él o la presidenta de turno, entregándole entonces una mayor autonomía para tomar sus decisiones y permitiéndole tomar decisiones que sean no alineadas con los gobiernos de turno. Entonces, ¿dónde creemos nosotros que debería estar? La Constitución idealmente tendría que establecer la existencia de este tipo de agencias independientes para que en cuestiones ambientales podamos tener agencias independientes al menos en la fiscalización ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, y en la evaluación ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental. Dos organismos que son trascendentales para la gestión ambiental, pero que al estar supeditados a las órdenes políticas del Ministerio y de la Presidencia, a veces no cumplen con sus funciones de la manera que uno esperaría que cumplan. Y de hecho, en estos días hemos estado denunciando que el Servicio de Evaluación Ambiental está siendo intervenido hace un par de años por el Ministerio de Economía, propiciando que se apuren la aprobación de proyectos, cuestión que no corresponde, que no debería ser, considerando las funciones que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental. Y creemos que debe crearse una Defensoría Pública del Medio Ambiente. Esto existe en muchos lugares, se llama ombudsman en constituciones europeas desde los años 80 en adelante. Básicamente la idea aquí es tener algo así como el INDH, o como la Defensoría de la Niñez, pero que sea una Defensoría del Medio Ambiente y por lo tanto un organismo que tiene financiamiento público, pero es autónomo, no vinculado al gobierno y que tenga a su cargo la defensa del medio ambiente, que lamentablemente, si bien habemos ONGs y abogados y abogadas que intentamos hacer esto, claramente no damos abasto con la cantidad de conflictos ambientales que hay en este país, y por lo tanto una manera en que el Estado debería hacerse cargo de eso con esta defensoría. Ya, estoy cansado ya. Yo prefiero que me hagan preguntas entre medio, pero bueno, la jefa ordenó. La Constitución también lo podemos entender como un pacto político y social que define la manera en que la sociedad, el pueblo o las naciones quieren desarrollar su existencia. Y en este sentido, hay una cuestión conceptual que creemos que tiene que modificarse, que no es menor, que es que cuando uno estudia la existencia del Estado, en derecho se estudia en los primeros años, pero también algunos y algunas lo habrán visto en el colegio, el Estado se define como una organización que tiene tres elementos. Tiene soberanía, tiene población y tiene territorio. Y el territorio, se dice, es el área geográfica donde se ejerce soberanía. O sea, el territorio está visto por nuestro concepto de Estado como un área geográfica, un mapa, donde se ejerce soberanía y no integra, y aquí es donde está el cambio, no ha integrado conceptos de territorio que tienen en su interior tanto al medio ambiente, o sea, los elementos de la naturaleza, como a las relaciones sociales.
que son conceptos de territorio más actualizados, por decirlo así, pero que, podrían no tener ninguna importancia si no fuera porque este reconocimiento de que el territorio es las interacciones entre personas, sociedades, medio ambiente, ese reconocimiento permite entender que la propia existencia de la organización jurídica política que llamamos Chile depende de que haya un medio ambiente adecuado y funcional. Depende de que nuestro territorio, que incorpora al medio ambiente e incorpora las relaciones comunitarias y sociales, esté funcionando adecuadamente. Cuestión que ha sido, como todos sabemos, dejada un poco de lado por nuestro Estado. Ya. Perdón. Ya, en esta misma línea podemos también entender que se puede incorporar, de la misma pregunta anterior, que se puede incorporar o debiera incorporarse la protección y el derecho de acceso a los bienes comunes. Aquí les hablé brevemente antes de qué eran los bienes comunes. Bienes, o como le llama la Constitución, bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Sería bueno, adecuado para una constitución ecológica establecer cuáles son esos bienes, y entre ellos establecer, por ejemplo, el agua, el aire, las playas, las altas montañas, las funciones ecosistémicas y otros, pero además establecer precisamente que son bienes comunes, porque, como les decía antes, la discusión que se da es si las cosas son públicas o privadas. Y todo el siglo XX fue una discusión entre lo público y lo privado, como los dos únicos paradigmas posibles. Y desde el ambientalismo, desde el ecologismo, desde visiones de protección del medio ambiente, pero además desde visiones de vida comunitaria que vienen, insisto, desde hace más de 2000 años, existe no solo lo que es privado y lo que es público, sino que también lo que es común. Y la gracia que tiene lo que es común es que tenemos acceso a eso que es común. Y el Estado es el guardián de esto que es común. Es el que tiene que regularlo, es el que tiene que cuidarlo, porque, bueno, nos organizamos, entre otras cosas, para crear una entidad que proteja las cosas que son comunes. Pero no tiene propiedad sobre eso. Y por tanto no puede, por ejemplo, privatizarlo. Y ese es un punto muy importante de entender. El bien común, los bienes comunes no son privatizables. Reconocerlos, entonces, significaría impedir esa privatización, pero también significaría que la gestión de estos bienes comunes sea una gestión que incorpore a las comunidades. Porque esta es la otra diferencia. El bien que es del Estado, el Estado hace lo que quiere con él. Digamos, tiene que seguir la ley, pero tiene una potestad sobre ese bien que es muy superior a la potestad que podría tener sobre un bien que es reconocido como común, donde tendría que incorporar para tomar decisiones a las personas, a las comunidades que interactúan con ese bien. Los derechos de la naturaleza. Otra norma que creemos que debería incorporarse en esta idea de ordenación de la vida social es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza o el reconocimiento de la naturaleza como sujetos de derechos, como sujetos de derechos. Esta es una discusión que va a ser muy difícil. Solo se ha reconocido a la naturaleza como sujeto de derechos en Ecuador y en Bolivia, en la Constitución. Algunos fallos judiciales la han reconocido en otros lugares, como Nueva Zelanda, como Colombia, pero en la Constitución solo ha sido en esos dos lugares. Y la verdad es que no ha significado que el medio ambiente esté más protegido en esos lugares. Y esa es una primera dificultad de la discusión. ¿Por qué, sin embargo, hay que dar esta discusión? Principalmente porque reconocerle derechos a la naturaleza tiene dos variables que son importantes para nosotros. La primera es que es reconocer la cosmovisión de los pueblos indígenas respecto del medio ambiente, como un sujeto de derechos. Y en segundo lugar, porque es una manera
clara de decir que el medio ambiente tiene un valor intrínseco y que por lo tanto debe ser protegido por su propio valor y no por el valor de uso que tiene para nosotros o de cambio que tiene para nosotros. O sea, no, el medio ambiente no tiene valor porque nosotros podamos aprovecharnos de ese valor, sino que tiene valor por sí mismo. Esto, por supuesto, es una determinación moral de cada uno, ¿no? Pero, y cada una. Me imagino que en esto aquí estaremos generalmente de acuerdo que la naturaleza y el medio ambiente tienen un valor intrínseco y que por lo tanto hay que protegerlo en ese valor intrínseco. Y al reconocerle ser sujeto de derechos, parte de ese valor intrínseco va a ser la posibilidad de reproducirse de este medio ambiente, ¿no? De continuar sus funciones y reproducirse a sí mismo y a la vida que alberga. En esta misma línea, creemos que hay que incorporar acciones populares para la defensa del medio ambiente y de los bienes comunes, y esto significa que cualquier persona pueda ir a un juez a decirle, oiga, el de allá está generándole un daño al medio ambiente, generándole un daño a los bienes comunes. Que no tenga que ser alguien en especial el que haga esto. Por ejemplo, uno podría decir, no, que las municipalidades deberían hacerlo, o debería hacerlo el propio Estado, o debería hacerlo solo la persona que es afectada directamente. Bueno, nosotros en este caso creemos que para la protección del medio ambiente y de los bienes comunes debería ser cualquier persona que sienta que existe un agravio. Y esto, además, existe en hartas constituciones y incluso en algunas normas del derecho chileno también hoy en día. Una última manera de entender la Constitución es como entenderla como un límite al poder político. Y esta es la manera más tradicional en que se entiende la Constitución, que es la que adquiere la forma de los derechos. Si se fijan hasta ahora, hemos hablado harto rato de qué podría tener una Constitución ecológica y no hemos hablado de derechos todavía que haya que incluir, salvo los derechos de la naturaleza, pero todo el resto eran maneras en que se organiza la sociedad para proteger al medio ambiente. Pero las constituciones también contienen derechos, y los derechos han sido vistos como un reconocimiento de la dignidad de los humanos, por una parte, pero también como un freno al poder estatal, un freno a la concentración de poder. Y el constitucionalismo clásicamente esa concentración de poder la vio en el Estado, porque era el Estado una entidad muy poderosa. Pero hoy en día sabemos que, o podemos entender, que no solamente el Estado es una entidad así de poderosa, sino que también existen poderes privados que pueden ser incluso más poderosos que el Estado. Y que los derechos permiten ponerle un freno a toda acumulación de poder, no solo la acumulación de poder del Estado. ¿Qué derechos necesitamos para reconocer la dignidad humana y ponerle un freno a la acumulación de poder? Primero que nada, el derecho al medio ambiente sano, como les decía antes, se llama derecho al medio ambiente libre de contaminación actualmente. Si bien la interpretación ha sido relativamente favorable con el tiempo, es preferible hacer un cambio hacia la nomenclatura internacional, que es el derecho al medio ambiente sano, y además incorporarle otra variable, que es la del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, donde esta idea de ecológicamente equilibrado vuelve sobre lo que estábamos hablando antes, que es la conceptualización del valor intrínseco del medio ambiente. O sea, yo estoy protegiendo el medio ambiente para que sea sano para las personas, pero también para que esté ecológicamente equilibrado y por lo tanto se mantenga a sí mismo. Primer derecho, entonces. Segundo derecho, que son tres en realidad. El derecho a la participación, el derecho a acceso a la información, el derecho de acceso a la justicia en materia ambiental. Estos tres derechos están reconocidos en general en la legislación, y de hecho los tres están reconocidos en la... No, el acceso a la información no está en la Constitución, pero está en leyes. Sin embargo, la manera en que estos tres derechos, participación, acceso a la información, acceso a la justicia, funcionan
en materia ambiental es diferente a la manera en que funcionan en otras materias. Y por lo tanto, se hace necesario que se reconozca esa diferencia. Y esa diferencia está dada por un montón de factores distintos, pero entre ellos porque la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia son reconocidos como parte integrante del derecho al medio ambiente sano. Y esto puede sonar raro, pero es, bueno, a mi juicio es muy interesante, pero el punto es que una de las maneras en que yo, Estado, protejo el medio ambiente de las personas es dándoles acceso a la información, acceso a la justicia y participación ciudadana. ¿Por qué? Porque les estoy reconociendo la agencia de ellos mismos, ellas mismas, proteger el ambiente en el que viven, entender el medio ambiente en el que viven y defenderlo y participar de las decisiones que se toman sobre ese medio ambiente. Y eso es parte de que el medio ambiente esté sano, por decirlo así. Que nosotros estemos incluidos e incluidas en cómo se toman las decisiones. En tercer lugar, en esta línea, se requiere el establecimiento de límites a la propiedad privada y pública para proteger el medio ambiente. Esto es parecido a lo que hoy en día tenemos, la función social de la propiedad, probablemente, función social ambiental de la propiedad, probablemente lo que se requeriría es de un detalle mayor de qué significa eso y probablemente de establecer que las limitaciones a las actividades económicas que se hagan para la protección del medio ambiente, dado los avances de los conocimientos científicos, jamás puedan ser considerados inconstitucionales o expropiatorios o atentatorios contra el derecho de propiedad o el derecho de libertad económica. Aquí, bueno, tenía una lámina para cada una de las cosas que hablé recién, pero no importa, se perdieron los cuadros. Me queda uno que no está acá, que es el derecho humano al agua. No está acá porque está incluido en la idea de los bienes comunes y el derecho de acceso a los bienes comunes, pero el derecho humano al agua tiene un estatuto específico y evidentemente tiene que ser reconocido en una nueva constitución. Uno podría decir que ya está, digamos, ya está dentro de los derechos humanos que Chile reconoce porque están los tratados internacionales que Chile ha suscrito, pero se requiere de un establecimiento específico de ese derecho humano y sobre todo de un respeto por ese derecho humano. Tan, tan. Ya, muchas gracias. Yo creo que terminaste. Gracias, Carolina. Que me aplaudió. La única, Fernando también me aplaudió. Gracias. Creo que terminaste en el tiempo justo, así que vamos a pasar a la sección de preguntas para agilizarlo un poco más. Sé que te alargas mucho respondiendo, así que te pedimos un poco de brevedad para que podamos leer todas las preguntas que nos dejaron aquí los invitados a esta clase. ¿Ya me estáis censurando? Sí, perdón. Ya, la primera pregunta es de Macarena y dice: ¿cómo nosotros podemos saber el nivel de contaminación al que estamos expuestos si, por ejemplo, en la cuenta del agua no nos sale el detalle de sus componentes? Es una buena pregunta. No es muy fácil saber específicamente a qué nivel de contaminación estamos expuestos. El monitoreo de contaminantes generalmente es escaso, o sea, hay poco monitoreo y además está digamos, es específico para algunos contaminantes en algunos lugares. Entonces, la generalidad de nosotros no sabemos, no tenemos idea a qué contaminantes estamos expuestos. Y de hecho, ese es un problema, porque cuando a alguien de nuestra familia, y espero que a ninguno de ustedes ni a mí no suceda, pero se enferma alguien de una enfermedad que podría ser atribuible a un contaminante, llegar a determinar de dónde viene el contaminante o dónde estuvo ese contaminante que le produjo la enfermedad es una dificultad grande. En el caso del agua particularmente, del agua potable, hay informes que las sanitarias le entregan a la Superintendencia de Servicios Sanitarios
donde miden la calidad del agua permanentemente. Por lo tanto, uno podría llegar a saber más o menos al día cuál es la calidad del agua que sale de la sanitaria, que no es la misma que llega a la casa porque pasa por kilómetros de cañerías y a veces esas cañerías están viejas, tienen problemas, qué sé yo. Ahí, si uno quisiera en realidad saber la calidad del agua de su casa, tendría que sacar un vaso de agua y mandarlo a un laboratorio, básicamente. Claro. ¿Estuvo bien, María José, o me alargué mucho? Todo bien, vamos bien por el momento. Bueno, igual la pregunta que viene ahora igual tiene relación con un tema que va a estar en otro de los módulos de la escuela, al igual que el tema del agua que mencionaba ese recién, que es nuestro tercer tema de la escuela. Así que para que estén atentos y atentas ahí a inscribirse a los otros temas. Pero voy a leer la pregunta de Ana Salazar. Dice, ¿cuál es la excusa en el caso de las zonas de sacrificio? Si bien la definición es vaga, claramente en esos territorios no se vive en un medio ambiente libre de contaminación, que es justamente el tema que vamos a ver después, pero lo que puedas ahí responder es. Claramente no se vive libre de contaminación. De hecho, en el caso particular de Quintero Puchuncaví, ya está reconocido, o sea, hay un fallo de la Corte Suprema que reconoce que efectivamente este derecho está siendo violado por el Estado de Chile. Y por lo tanto, no se vive efectivamente en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, ese fallo lo que dijo fue, mire, Estado, usted tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para solucionar esta situación. Esto fue hace un poco más de un año. Y hasta ahora el Estado no ha hecho esa lista de cosas que la Corte le dijo que tenía que hacer. Ha hecho un par, a medias, pero no las ha hecho todas. Teóricamente, si las hiciera todas, debería llegarse a un estadio de libertad de contaminación, al menos tan grave como el que actualmente existe. Pero no es solo Quintero Puchuncaví, o sea, también hay otras zonas de sacrificio, otras zonas de Chile que tienen niveles de contaminación que uno podría decir aquí no se está incumpliendo el derecho a vivir normalmente libre de contaminación. Efectivamente. Claro. Y ahora vamos con la siguiente pregunta que la dejó Oscar en el chat, que es, ¿y el recurso de protección me permitiría defender de un Estado que no protege mis derechos? De hecho, el recurso de protección es precisamente esa una de las cosas que hace. Protegernos de un Estado que no protege los derechos. Ahora, ahí es donde entran dimensiones distintas, entran dimensiones de poder que son distintas finalmente. O sea, la separación de poderes, que supone que hay tribunales que son independientes del poder ejecutivo, del poder legislativo, va a hacer que, por ejemplo, los tribunales determinen, mediante un recurso de protección, que el Poder Ejecutivo, la administración del Estado, está incumpliendo con su deber de proteger el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. De nuevo, es como el ejemplo que di, pero hay muchos otros ejemplos. Los tribunales van a decir, oiga, usted está incumpliendo, arréglelo, pero finalmente el que lo tiene que arreglar es el Poder Ejecutivo, es la administración. En este caso, el gobierno de Piñera. Entonces, y ahí va a depender del gobierno finalmente, porque es muy posible que haya gobiernos que arreglen más rápido, por decencia al menos, las cosas que están haciendo mal cuando un tribunal se las dice. Y lamentablemente también pasa que hay gobiernos que a pesar de que un tribunal les dijo, oiga, usted está haciendo esto mal y tiene que arreglarlo, no lo arreglan. Y lo que pasa con un recurso de protección es que muy difícilmente, a propósito de un recurso de protección, se pueda generar una sanción al funcionario que no está cumpliendo. Pero todo esto igual está un poco por verse, porque, de nuevo, en este caso de Quintero Puchuncaví y que el Estado no está cumpliendo, por supuesto lo que estamos haciendo todos los abogados y abogadas de esa causa es ver cómo hacer para que cumplan y cómo sancionar entonces esos incumplimientos. Pero estamos ahí ejercitando nuestra creatividad, porque no es algo que haya sucedido muy a menudo. Claro. La otra pregunta es cortita, pero quizás la respuesta es larga. Dice, ¿el artículo 23 considera desiertos, salarios, altiplanos, etcétera? No específicamente. El artículo 23 no considera nada específicamente.
y el desierto, los salares, el altiplano son tomados como suelo y vendido como propiedad privada en general, o establecido como propiedad pública, pero no como bienes comunes. Claro. Bueno, aquí hay otra pregunta de Kevin que dice, ¿sería mejor tener un estado regional en vez de el unitario actual? Esto con el fin de abordar más eficientemente las problemáticas o temáticas medioambientales a nivel de regiones o zonas. Un Estado federal sería, como, que es la diferencia con el Estado unitario. Mira, yo la verdad es que no tengo una posición eh, fuerte en ninguno de los dos sentidos. No creo que ni el Estado federal ni el Estado unitario tengan una diferencia sustantiva en términos de posibilidades de protección ambiental, por ejemplo. Sí que la tradición como jurídica chilena ha tendido hacia el Estado unitario. Ha habido muy poca discusión sobre posibilidades de Estado federal. Por distintas razones, pero yo imagino que principalmente porque los poderes están muy concentrados en la zona central y los recursos muy concentrados en el resto de la zona. O sea, me tinca que por ahí va la razón. Pero como te digo, yo no creo que ninguna de las dos opciones por sí sola pueda significar una mejora efectiva en la protección ambiental. Ya. Yo te voy a leer 3 preguntas que están como relacionadas, de Oscar, Maca y Karen. Ya, la primera dice, ¿la Constitución ecológica garantiza un medio ambiente protegido? ¿Hay alguna parte de la Constitución en donde se hable de educación ambiental? En una Constitución ecológica se puede establecer una transición hacia la economía circular, que también es un tema que vamos a ver en el desarrollo de la escuela. Pero hay esas 3. La primera no caché cuál era. Educación, transición. ¿Y cuál es la primera? Si la primera garantiza un medio ambiente, la Constitución ecológica garantiza un medio ambiente protegido, si se habla de educación ambiental y si Vale. permitiría establecer una transición hacia la economía circular. Ya, un medio ambiente protegido, sí. O sea, bueno, de eso se trata precisamente de tener una constitución ecológica. Ojo con esto, que igual es importante. No existe algo como una constitución ecológica todavía en el mundo. Y eso, para mí al menos, es motivante, porque podríamos ser el primer país que tenga algo como una constitución ecológica. Lo más cercano a eso son, de nuevo, las constituciones de Ecuador y Bolivia con los derechos de la naturaleza, pero eso es una pequeña cosa que se le puso a unas constituciones que no están construidas con una idea particularmente ecológica. Pero también somos una de las primeras constituciones que se va a discutir en medio de la crisis climática y ecológica. Y eso es lo que nos pone en una posición distinta y que es la misma posición que va a estar el resto del mundo durante los próximos años. O sea, no solo nosotros vamos a tener que cambiar la estructura para vivir en esta nueva realidad, sino que todos van a tener que cambiar su estructura. Quizá, así como se rayaban las paredes en octubre de que el neoliberalismo nació y morirá en Chile, quizás las constituciones ecológicas nazcan en Chile. Sería hermoso. Sería hermoso. Educación ambiental. Nosotros no lo hemos incorporado en la propuesta, particularmente porque entendemos que la educación, el derecho a la educación, sí o sí debería incorporar el derecho a la educación ambiental, o sea, el derecho a la educación ambiental, pero no es una norma que generalmente estaría en una constitución. Porque las constituciones, y por eso también las normas que les expliqué son mucho más, son delgaditas, digamos, tienen normas pequeñas, significativas, pero que se desarrollan después en otras normas, en leyes típicamente. Y algo como la educación ambiental y los detalles que debería tener eso, me parece a mí que debería estar más en una ley que en una constitución. Sobre la transición, no sé si la transición va a ser hacia una economía circular. La transición debería ser hacia una economía más armónica con el medio ambiente, sea lo que sea que eso signifique. Y sí, precisamente una de las ideas de una constitución ecológica es que permita esa transición.
La transición no la va a hacer o sea, el cambio de la economía no lo va a hacer la Constitución por sí misma. Se requiere de una serie de cosas que tienen que suceder, además de un cambio constitucional, para que cambie el modelo económico y pasemos del extractivismo y del neoliberalismo a una siguiente manera de propiciarnos bienestar material. Pero eso no, digamos, no va a estar, yo creo que no va a estar escrito en la próxima Constitución, sino que lo que tenemos que intentar es que la próxima Constitución lo permita, que es lo que no pasa con esta. O sea, esta Constitución no permite un cambio en las estructuras económicas. Y eso es inadecuado. Y bueno, y es parte de las bases del malestar que nos tiene hoy en día, por suerte, en un proceso constituyente. Bueno, aquí nos dicen que he tenido la oportunidad de escuchar a abogados y abogadas de decir que el medio ambiente y los animales no son sujetos de derecho. ¿Por qué dicen ese argumento y que necesitan protección pero no derechos? Cosa que discrepa totalmente y les gustaría saber más que nada por qué lo ven de esa forma. No son porque no son, digamos, o sea, no están reconocidos como sujetos de derecho, no es que haya una cuestión programática detrás, sino que no han sido nunca reconocidos como sujetos de derecho. Yo lo que he escuchado en esa línea de la pregunta son argumentos del tipo que los animales o la naturaleza no pueden ser sujetos de derecho porque no tienen voluntad. Y como no tienen voluntad, entonces no pueden contraer obligaciones, no pueden respetar tampoco esas obligaciones, no pueden tener deberes, no pueden entonces tampoco reclamar derechos. Eso es como, por eso no pueden ser sujetos de derechos, eh, sino que serían, y acá está el problema, que es que en el derecho, un pensamiento muy binario, donde las cosas o son sujetos o son objetos. Entonces, pasan a ser objetos, y ahí es cuando probablemente a la persona que hizo la pregunta ya no le gusta la cosa porque no considera que otros seres sintientes, por ejemplo, sean objetos. Y entonces lo que el derecho debería hacer, pero todavía no ha hecho, es crear otros tipos de categorías, como precisamente las que podrían tener los animales como seres sintientes, que quizás no son sujetos como nosotros, o como los sujetos, digamos, como las personas jurídicas, pero tampoco son objetos, sino que son seres sintientes y entonces tienen una gama de protección distinta. Mi gato discrepa rotundamente con que no puede exigir sus derechos. Ya, la siguiente pregunta dice, en el proceso de crear la nueva constitución, ¿podría realizarse un plebiscito nacional para definir los principios a incorporar en? Mira, buena pregunta. No está definido eso en el proceso constituyente. La manera en que los y las constituyentes van a hacer participación ciudadana para redactar la nueva constitución, porque si se encierran los 170 o 100 no sé cuántos que son en el Congreso a discutir, no va a funcionar esto. Ellos evidentemente van a tener que hacer un proceso de participación ciudadana amplio, pero eso no está definido cómo lo van a hacer. ¿Podría ser a través de cosas como un plebiscito para ciertas áreas? Me tinca que sería difícil que sea un plebiscito propiamente tal, pero sí podrían haber algunos sistemas de votación, creo yo, para algunas de las cosas que se van a definir. Ahora, si estuvieran todos de acuerdo en hacer un plebiscito para los principios, por ejemplo, creo que podrían hacerlo, pero no está reglamentado. Claro. Ahora, bueno, Kevin pregunta, ¿el buen vivir de poder agregarse a la Constitución podría incluir concepciones o conocimientos que poseen comunidades o etnias indígenas del país? Sí, de todas maneras. O sea, de hecho, el propio concepto proviene de los pueblos originarios. Son ellos quienes
crean esta idea de buen vivir y por lo tanto debería incorporar esa dimensión también. Idealmente una nueva constitución va a tener un reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios, ya sea a través de la plurinacionalidad u otra variable, pero en alguna variable va a haber que reconocer la autonomía a los pueblos originarios. Espero yo que seamos capaces de reconocerles autonomía a los pueblos originarios, sin perjuicio de lo cual este concepto, que proviene de los pueblos originarios, podría ser un concepto que permee al derecho para todos y para todas, no solamente para los pueblos originarios. También tenemos por ahí un módulo de pueblos originarios. La Pensé que siguiente tu gato pregunta, estaba alegando de nuevo. la siguiente pregunta dice, distribuir el poder y la idea de una idea federal o de una clase de desconcentración más fuerte. Sorry, me perdí en el audio. Distribuir el poder y facultades a nivel local seguiría la idea a una idea federal o a una clase de desconcentración más fuerte. Como dije antes, creo que es más bien una desconcentración más fuerte. Las ideas de que existen distintos ámbitos de autonomías, entonces que las comunidades representadas en una comuna pueden tomar cierto nivel de determinaciones, después las regiones otro nivel de determinaciones y finalmente a nivel nacional toman otro nivel de determinaciones, sin que necesariamente sea federalista eso. Creo yo que más bien cae en un espacio intermedio entre el federalismo y el Estado unitario, pero sí con capacidades reguladoras, sobre todo en materias ambientales, para las regiones o lo que sea que haya en vez de regiones. Bueno, acá preguntan respecto a lo que mencionaste anteriormente en la presentación, ¿quiénes pueden participar en la Defensoría Pública del Medio Ambiente, específicamente como profesionales en diversas áreas? No existe la Defensoría Pública del Medio Ambiente, así que no sabemos, pero yo creería que tiene que ser un organismo que tenga una composición mixta entre, por supuesto, van a tener que haber abogados y abogadas, porque son los que van a llevar los juicios para defender el medio ambiente, pero necesariamente y sin duda tiene que haber representación ciudadana y tiene que haber científicos, científicas, sociales y naturales para poder entender efectivamente los daños que se producen en el medio ambiente. Eso sería lo ideal. Ignacio pregunta, ¿cómo se definiría naturaleza en la Constitución? Complicado. Buena pregunta, no sé. ¿Cómo se definiría naturaleza? Es que no creo que la Constitución en general no define cosas como naturaleza. Se usa la palabra en el sentido natural de esa palabra, que seguramente, si después uno tuviera que defenderlo en un juicio, iría a buscar a la Real Academia Española qué significa naturaleza. Claro, acá plantearon una pregunta muy buena que dice, ¿qué pasaría con el sistema económico si se prohíbe la privatización de los bienes comunes? Principalmente me refiero a los bosques, es decir, ya no se podrían explotar, siendo que la explotación desmedida es la que sustenta la economía actual del país. ¿Qué tan viable sería esta transición? Ya, es súper buena pregunta, porque yo creo que hay que diferenciar entre un par de cosas. Primero hay que diferenciar entre los bienes que ya están privatizados y los que aún no están privatizados. En el caso de los que aún no están privatizados, obviamente estamos muy a tiempo de reconocerlos como bienes comunes. En el caso de los que ya están privatizados, tenemos un problema. Se hace más difícil este reconocimiento como bienes comunes, pero de nuevo hay que distinguir de cuáles bienes estamos hablando. Porque, por ejemplo, el agua o los peces son de todas maneras una especie de bienes comunes. No hay a pesar de que no haya un reconocimiento expreso en este minuto, no hay una propiedad como la que la pregunta supone sobre el bosque, ¿no? Como un cercamiento de un espacio que solamente puede ser aprovechado por una persona. En el caso de los peces, en el caso del agua.
En el caso del bosque nativo, y sobre todo bosques nativos que tienen ciertas especies que están protegidas, tampoco es tan correcto decir, o tampoco es tan obvio decir, bueno, esto es una propiedad completamente privada donde el que está hace y deshace lo que quiera, porque no se pueden talar los bosques nativos, no se pueden talar ciertas especies, se requieren ciertos permisos, por lo tanto, hay ahí una discusión interesante. Ahora, en el caso de eh, una plantación forestal yo diría no es un bien común, o sea, no, quizás fue construida sobre, o fue plantada sobre lo que antes era un bien común, es lo más probable. Pero en este minuto es una plantación forestal, como podría ser, no sé, una fábrica de muebles. Y yo no creo que esas cosas quedarían dentro de una categoría de bienes comunes. Claro. Luego Maurín pregunta, ¿qué cualidades tiene un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado? ¿Qué cualidades? Sí, no sé si te compete del todo esa pregunta, pero ¿qué cualidades tiene un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Es una pregunta que no se responde como desde el concepto, sino que este tipo de preguntas sobre los derechos se responden como en el caso concreto más que en el concepto, porque el concepto siempre queda con muchos cabos sueltos. Pero podríamos decir que un concepto, o sea, una delimitación más o menos de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado sería hablar de un medio ambiente eh, que tenga capacidad de reproducción y capacidad de mantención de los ecosistemas, que tenga además capacidad o digamos que pueda mantener nuestra salud como humanos eh, sin afectar nuestro desarrollo de la vida, nuestra integridad física, nuestra integridad psíquica, y además es un medio ambiente que integra la dimensión de la justicia intergeneracional y por lo tanto podría perdurar para las generaciones futuras. Yo creo que más o menos por ahí va un concepto general. También pienso lo mismo. Bueno, ahora Oscar nos pregunta, ¿sería requisito definir qué es participación para efectos constituyentes e incluir también la participación vinculante? ¿Esa pregunta se referirá a la participación ambiental en general o se referirá a la participación en el proceso constituyente? Yo creo que ambas, podríamos responder ambas, porque creo que las dos son igual de importantes. Ya Ya. que estamos... Ya, en el caso de la participación en materia ambiental, la participación en materia ambiental tiene todo un desarrollo normativo, jurisprudencial, doctrinario de algunos años en Latinoamérica y en Chile. Eh, y mi postura frente a la participación en materia ambiental es que, y escribí un libro de esto, está a la venta, esta es la parte donde hago publicidad. También están sorteando uno Al último tenía que hacer la publicidad, decía. perdón. En el Instagram de FIMA están sorteando uno, así que pueden participar ahí. Ya. Pero mi postura frente a la participación ciudadana en materia ambiental es que está construida como una institución deliberativa. ¿Qué significa ser una institución deliberativa? Que es una institución o un proceso en el cual se plantea una conversación entre sujetos que se consideran iguales, donde va a primar el que tenga la mejor razón y se reconocen los unos a los otros como el que tiene la mejor razón. Entonces, esto en la práctica significaría algo como que la toma de decisiones sobre si se va a construir una X cosa o no se va a construir una X cosa, incorpore en una conversación real a las personas que podrían ser afectadas por esa X cosa. Para modificar esa X cosa, o finalmente para negarse a esa X cosa, o para aprobar esa X cosa. Esa manera de entender la participación ciudadana está como en una escala distinta, en una gama distinta que la participación que Oscar creo que fue el que hizo la pregunta, le llama vinculante. La participación vinculante generalmente se entiende como un tipo de participación en que hay, digámoslo así, una votación por si sí o si no.
Y yo por lo menos creo que ese tipo de participación vinculante no es preferible que la deliberativa en los niveles de los proyectos, pero sí podría ser preferible en otros niveles, como el del ordenamiento territorial. Entonces, el ordenamiento territorial yo diría sí, debería tener una participación vinculante, o sea, debería tener una votación del lugar donde se está haciendo ese ordenamiento territorial que apruebe un tipo de ordenamiento territorial y por lo tanto un tipo de desarrollo para una región. Es una cuestión mucho más general, ¿no? Entonces que ahí haya una votación. Y después que en las particularidades, qué tipo de proyecto se va a instalar, se produzca esta conversación con las personas que podrían ser afectadas. Eso en materia ambiental, lo que a mí me gustaría. En materia constituyente, creo que inevitablemente la participación va a ser una participación deliberativa. O sea, yo no sé qué van a hacer los constituyentes, pero me imagino que van a tener que construir un proceso con el cual conversen con la gente. O sea, que vamos a tener que conversar entre todos y todas, incluido desde Pamela Giles hasta José Antonio Cast, para ir viendo más o menos cómo es que nos gustaría tener un país. Y es obvio que van a haber gigantescas diferencias, por eso les puse ese rango infinito de diferencias, pero vamos a tener que llegar a ciertos acuerdos y probablemente los que estén en los bordes no van a querer llegar a los acuerdos, bueno, pero el resto sí, y para eso está esa regla de los 2/3, que vamos, lo que sea que queramos que suceda en una nueva constitución, va a tener que ser acordado efectivamente por 2/3 de la población de Chile, que no es menor, pero también asegura que esas cosas que acordemos sean efectivamente las cosas que queremos que se mantengan fijas. El resto de las cosas va a haber que ir fijándolas después con las leyes que tendrán los quórums habituales de 50+1 y qué sé yo. Claro. Luego hay una pregunta en el supuesto de que hayan agencias independientes para fiscalización. ¿Quiénes propondrían a sus integrantes y qué capacidad sancionatoria tendrían a quien quedaría entregada? La capacidad sancionatoria que tiene actualmente la Superintendencia de Medio Ambiente es bien grande, en términos de la fuerza de las multas. O sea, puede multar hasta como por 12 millones de dólares y puede cerrar las empresas. O sea, tiene muchas armas que puede usar si quiere usarlas. Yo creo que está bien diseñada en ese sentido, eso no creo que sea necesario cambiarlo. Ahora, ¿quién nominaría a las personas que están a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente en este caso? Hay distintos sistemas posibles. A mí me gusta el sistema que hace una nominación mixta entre la alta dirección pública en Chile, o sea, como un organismo técnico que revisa que la gente tenga como las capacidades técnicas para estar en ese cargo, y el Congreso. Y la gracia, que no tiene solamente que ver con la nominación en una agencia independiente, la gracia es que el Congreso va a nominar a personas que tengan estas características técnicas, pero que no puedan ser removidas esas personas, las personas que están a cargo, no pueden ser removidas por los presidentes. Eso es lo que hace en realidad la diferencia y le da autonomía para la toma de decisiones. Solo pueden ser removidas esas personas, en este tipo de agencias pueden ser removidas cuando incumplen sus deberes, cuando generan ilegalidades, cosas así, pero no por mera voluntad de las autoridades de turno. Bueno, aquí preguntan de qué pintor eran las imágenes que tenías en el PowerPoint. ¿En el primero o en el segundo? Creo que en el segundo, o no sé. Sí, en el segundo. En el segundo tengo imágenes de Mata y las otras son del movimiento del futurismo, que es un movimiento de pintores italianos de principios del siglo XX. Súper interesante. Búscalo. Futurismo. Quizás la siguiente pregunta ya estaba respondida. Dice, no se representa el dictamen de la Corte Suprema no se respeta el dictamen de la Corte Suprema respecto de la zona de sacrificio en Quintero Puchuncaví. ¿Qué pasa con eso? Eso creo que lo hablaste. Sí, lo hablé.
Leo la siguiente entonces. Tiriri. En cuanto a la acción popular, se necesitaría mayor conocimiento de cuándo, cómo, dónde se ejerce dicha acción. Sería mejor que se ejerciera por la Defensoría Pública del Medio Ambiente, que fuesen informados por los ciudadanos para constatar las violaciones a las normas ambientales como periodo de transición y en paralelo establecer materias de estudio obligatorio dentro de la educación cívica de los colegios. No entendí la pregunta. A ver, te la leo de nuevo. Dice, en cuanto a la acción popular, Ya. se necesitaría mayor conocimiento de cuándo, cómo, dónde y dónde se ejerce dicha acción. Sería mejor que se ejerciera por la Defensoría Pública del Medio Ambiente o que fuesen informados por los ciudadanos para constatar las violaciones a las normas ambientales como periodo de transición y en paralelo establecer materias de estudio obligatorio dentro de la educación cívica en los colegios. Ya, es al final donde me pierdo, pero no importa, voy a contestar la primera parte. A mi juicio hay que dar la mayor cantidad de facilidades de acceso a la justicia. Por lo tanto, debería existir ambas posibilidades. O sea, la acción popular, que le permitiría a cualquier persona ir por sí misma a defender el medio ambiente y los fines comunes, y la acción de la eventual Defensoría Pública del Medio Ambiente, deberían poder ambas cosas hacerse al mismo tiempo. O sea, si yo puedo llevar un juicio por mí mismo, hacerlo, y si no puedo, ir a la defensoría. Ahora, lo que probablemente sucedería en una defensoría es que va a estar colapsada. Eso es lo que va a pasar. Eso uno lo puede decir desde ahora. O sea, la cuestión se va a crear y se va a colapsar. Eh, y da lo mismo cuánta plata se le ponga, va a colapsar igual porque hay millones de problemas que solucionar y son todos extremadamente complejos y por lo tanto es muy probable que va a colapsar. Entonces, previniendo eso, en vez de que siempre las personas tengan que ir a ponerse a esa fila, también deberíamos poder tener acciones populares para ir por el lado cuando la fila esté muy larga. Y poner educación ambiental en la educación cívica en los colegios me parece una gran idea. No creo que debería estar en la Constitución eso, pero sí en una ley sobre educación. Claro, sí, o sea, la educación es sumamente necesaria, por eso mismo estamos realizando la escuela, es la herramienta más que nada que tenemos. Y bueno, ahora pasamos a la última pregunta para que pasemos a la zona de recomendaciones, para que nos puedas dar algunas recomendaciones para las personas que están viendo. Y dice, entendiendo que es importante el reconocimiento de los pueblos originarios por su cosmovisión con el entorno, nuestro Estado debería ser plurinacional. ¿Puedes explicarnos o agregar algo más a esto mencionado? Yo creo que eso es algo que hay que preguntarle bien a los pueblos originarios. Tengo la impresión de las discusiones constituyentes, sobre todo, tengo la impresión de que obviamente los pueblos originarios no son una realidad homogénea, son muchas personas que opinan muchas cosas distintas, pero que no hay una posición mayoritaria en torno al Estado plurinacional. Sino que hay una posición mayoritaria, pareciera ser en torno a ámbitos de autonomía, pero sobre todo con el caso de los mapuches, sobre todo con devolución de tierra. Yo creo que por ahí va como el mayor anhelo o reclamo que tienen. Sin perjuicio de lo cual, a mí, desde lo abstracto, me parece una buena idea el reconocimiento de la plurinacionalidad. Lo que pasa es que pasa con la plurinacionalidad lo que pasa con también los derechos de la naturaleza y otras cosas. Si solo se reconoce, pero no se hace efectivo eso de maneras más concretas, entonces termina siendo una bonita frase, pero sin significado. Claro. Bueno, y ahora ¿podrías recomendarnos algunos libros quizás o películas, documentales? Preguntaban ahí por los que habían recomendado en el módulo anterior. Pueden ver quizás el video en el canal de YouTube. Y vamos a conseguirnos los PowerPoint también y las recomendaciones con los expositores y las vamos a ir subiendo a un drive para enviarse.
Ya, pero eso sí puedes recomendar algo, lo que sea. Puedo recomendarles muchas cosas, pero como en qué línea más o menos, o qué quieren que les recomiende. No, no especifican en la pregunta, pero me imagino que ligado a tu exposición. No está fácil, ¿ah? No, como les decía, la conceptualización de la constitución ecológica es nueva, pero a ver, les voy a recomendar un par de libros de bienes comunes. Uno se llama Los bienes comunes, un manifiesto, es de Hugo Matei. Por mientras respondo ahí, cuando están preguntando cuál es el canal de YouTube se llama Viernes por el Futuro Chile. Les voy a enviar el link al tiro por el chat. Ahí viene ese con su libro. Queda poquito ya, chiquillos y chiquillas. Está sacando un montón de libros. Ya, les voy a recomendar 3 libros. Ya, Los bienes comunes, de Hugo Matei, Hugo sin H, porque es italiano el amigo, es un manifiesto sobre qué significa la idea de bienes comunes y cómo se ha tratado en la historia la idea de bienes comunes. Bien interesante si quieren profundizar en ese tema. Este otro, El gobierno de los bienes comunes, es de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía del año 2009, precisamente por este libro. La Elinor Ostrom es genial. Este libro es genial y es una vuelta contra toda la lógica de la propiedad pública y la propiedad privada desde un punto de vista económico. Bueno, se ganó el premio Nobel, ¿qué más les quiere que les diga? Pero es un súper buen libro para leer también. No es tan pesado ni tampoco es tan técnico. Se los recomiendo. Y en tercer lugar, Justicia Ambiental y Recursos Naturales. El nombre es medio difícil, pero ahí está. Dominique Hervé Espejo. La Dominique es profesora de la Facultad de la Diego Portales, de su tesis doctoral, y es la persona en Chile que más ha estudiado de justicia ambiental. De hecho, yo siempre la cito cuando hablo de justicia ambiental. Y ahora sí vamos a hacer propaganda. Y que es el mío, Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, Conceptos Generales de Liberación y Medio Ambiente. Ese es el mío. También es mi tesis doctoral. Salió hace poco y hablo de participación ciudadana en materia ambiental. Particularmente es a lo que más se dedica el libro, así que también les puede interesar. Aquí hay otra pregunta, ¿alguna recomendación de historia o conceptos relacionados a la Constitución? Mira, hay un libro súper fácil que es de Francisco Soto, que se llama La Constitución en Debate, creo. A ver. Lo están vendiendo porque salió como justo para el... Francisco lo estaba haciendo desde antes, pero salió justo para después del estallido social. Se llama. Sí, La Constitución en Debate. Es un libro súper sencillo y con dibujitos, y es un manual de qué son las constituciones históricamente, cómo se han creado, etc. Y el otro que les recomiendo de eso es el de Baza. ¿Conocen a Baza? A Jaime Baza, que sacó un libro ahora hace poco que también se llama... Vamos a ir a saltar ahí la biblioteca de eso. Que Chile decida.
Yo trabajo para comprarme libros. Mi único placer material en la vida son los libros. Eso. Ay, Uy, el gato. em, El bueno, gato alegó nuevamente. ¿tienes sueño ya? No sé si queda algo que agregar o alguna otra cosa ¿Quieres pendiente. agregar algo de Sion para concluir? Nada, pues que ojalá, bueno, que votemos todos y todas por el apruebo y por la convención constituyente y que después hagamos todo lo que esté en nuestro poder para intentar tener una protección ambiental real. O sea, así como me imagino la mayoría de ustedes se activa frente a los conflictos ambientales, esta es una posibilidad de activarnos frente a una cuestión prospectiva de tener una sociedad mejor, más justa, más inclusiva, y también que proteja más el medio ambiente. Eso. Y nada, pues muchas gracias a todos y a todas por escucharme hasta estas horas de la noche. Súper, Muchas Carolina, gracias por la exposición por y esta. gracias también a Roberto que está ahí apoyándonos de forma técnica y a Greenpeace por supuesto por brindarnos su plataforma y a ti por supuesto por la exposición, la claridad, por la participación y El ahí te entusiasmo. escucho dando las gracias en... Sí, Ezio venía saliendo de otra charla y se vino Mira, tomaron directamente a apuntes. esta charla, así que está bien. muchas gracias por eso. Estamos trabajando duro por esta constitución ecológica que se nos viene. Para que se apruebe, para que se apruebe. Así se intenta, así se Y intenta. eso. Ya, pues. Buenas noches. Así que eso, muchas gracias a todos y todas. Damos como por concluido el módulo y el lunes y el jueves tenemos módulos de zonas de sacrificio también, por si no se han inscrito. Apruebo, mira el cartel, sácale una foto. Muy bien. Sí, pues, muchas gracias de nuevo a todos y a todas quienes han participado. Sigan inscribiéndose, sigan difundiendo. Y vamos a subir el video de esta clase apenas lo tengamos ahí al canal que ya vimos. Exacto. Eso, muchas gracias, Ezio, de Así que nuevo. eso, nos vemos. Ahora sí me va a Sabemos que salir, estás cansado y llevo un gran cierre de día, pero muchas gracias de nuevo. Ya, que estén bien. Adiós.